desde la renta del suelo hasta la nacionalización. Hoy exploraremos cómo el petróleo y la industria ha transformado el rumbo de Venezuela. Venezuela y la industria estatal de PDVSA. Pero hoy, ¿cómo se mueve la industria y cómo lo conocemos actualmente? Hoy excluiremos lo que sería la actualidad dentro del país respecto a este tema. Hoy tenemos el placer de entrevistar a la abogada de la Universidad Central de Venezuela, máster en Integración Regional en la Universidad de 3 de Febrero de Buenos Aires, Argentina. Además, profesor universitario y también un comentarista internacionalista de medios nacionales e internacionales, Francisco González, para indagar más sobre este tema. Muy buenas noches, internacionalista Francisco González. Directamente desde Mérida a la ciudad de San Cristóbal, Táchira. Quisiera empezar preguntándote, ¿cómo ha impactado la explotación petrolera a la sociedad venezolana? Un impacto multidimensional, porque de lo que se trata es de evaluar qué cambió, cómo se desarrolló el país y la situación actual y un poco hacia dónde va, ¿no? Yo creo que en principio, pues, esta explotación petrolera, que comienza de alguna manera lo que fue en esa petrólea, esa primera exploración petrolera, muy rudimentaria, por cierto. Yo estoy actualmente en el Táchira, muy cerca de ahí, de esa zona. Y que luego, ya más avanzado el siglo XX, se da el Sumaque 1 y la explotación como tal, pues comienzan las leyes petroleras y se da un cambio, digamos, estructural en toda la economía venezolana a partir del gobierno de Gómez. Es decir, durante el gobierno de Gómez que se dan las primeras licitaciones más adelante, y por allá más adelante, en los años 30, pues incluso estuvo una huelga petrolera, pues cuando se conformaba industria de manera más estructurada. El cambio fue muy radical porque Venezuela pasó de ser un país netamente de vendedor de café y cacao y recursos que tenían que ver con el tema de la elaboración de las tierras, pues la agricultura, también la ganadería. Lo cierto es que pasa a ser un país industrial forzado por las circunstancias de la demanda de la época, del crecimiento industrial, sobre todo en Estados Unidos. De ahí la interdependencia que hemos señalado siempre entre Venezuela y Estados Unidos en cuanto al tema petrolero. Más adelante Venezuela, va consolidando su industria, se vuelve más eficiente en la explotación y quizás todavía no había llegado a tener una exploración, quizás por la tecnología de la época, de saber pues el potencial que tenía este país como reservas a nivel global, ¿no? Ok, ahora comprendemos la dependencia de la industria petrolera. Ok, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué papel juega PDVSA hoy en el mercado internacional? El impacto de la industria petrolera de PDVSA en la economía global pues es bastante evidente y de alguna manera pues eso impacta también en lo que tiene que ver con esas fluctuaciones de los precios a nivel global. Por ejemplo, si Venezuela estuviera en una situación más óptima de producción, creo que habría más estabilidad en el sistema de precios a nivel global, cosa que no está pasando, pasa lo contrario. Incluso en los precios dentro de Estados Unidos, porque Estados Unidos es interdependiente, lo que hablamos hace rato, con Venezuela, y eso trae que estas fluctuaciones o la baja de producción petrolera venezolana también trae crisis internas de precios en las demandas estadounidenses, ¿ves? Entonces, es un toma y dame. A partir del secuestro de Citgo en el año 2019, estos mecanismos para proveer de energía a Estados Unidos de Venezuela, que han ido mermando y a otros países del mundo, han traído también sus costos y su elevación de costos en temas de demanda y de oferta. Entonces, por eso el interés ambiguo de Estados Unidos, por un lado, de prender una guerra en las costas del Caribe, pero por el otro siguen comprando recursos y dando licitaciones para Chevron. Nosotros le llamamos a esa dualidad narrativa y lo iremos explicando a medida que hagamos la respuesta. Ya sabemos qué juega PDVSA en el mercado internacional y cómo se maneja actualmente, pero ¿qué desafío enfrenta la industria petrolera a nivel internacional actualmente? Bueno, los desafíos que enfrenta la industria petrolera en la actualidad, ya sea Venezuela, pero a nivel global, vamos a poner, quizás aclarar un poco esos dos puntos.
tiene que ver con desafíos de cómo han avanzado otras tecnologías, como veníamos diciendo en el punto anterior. Y una tiene que ver, por ejemplo, con la transición hacia la llamada sostenibilidad, que tiene que ver con la transición hacia energías renovables, no los combustibles fósiles. Creo que ese es uno de los mayores, más que una desafío, es una situación de la evolución del tema de las energías, ¿no? O del uso de las energías, de la tecnología, porque sí o sí en algún momento va a sucumbir el imperio del uso de las energías fósiles, ¿no? Eso va a ocurrir. No sé si pronto lo llegaremos a vivir, capaz que sí, pero puede que no. Es decir, puede que siga imperando la industria fósil por décadas. Eso va a depender de la aceleración de las tecnologías alternativas, ¿no? Y de las necesidades. Lo cierto es que más allá de la transición hacia esa energía renovable, tiene que ver con las tecnologías, pues, que van generando países que quizás no tengan las energías fósiles, ¿no? Entonces, esa situación se está dando en la actualidad. Excelente, Francisco. Pasando a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede abordar PDVSA sobre la deuda externa y la acumulación de pagos atrasados sin una reestructuración profunda? Y es una problemática mayor a las sanciones. Primero, esta también tiene un problema de enfoque porque no es que PDVSA es autosuficiente y va a asumir o abordar su masiva deuda de manera autónoma. Eso no funciona en un país como Venezuela. Eso puede funcionar en países donde hay una industria privatizada o dependiente de empresas privadas, como en Estados Unidos, ¿no? U otros países. En el caso de Venezuela, no es así. Entonces, más que abordar PDVSA como tal, este tipo de deudas o la deuda externa de PDVSA es automáticamente la deuda externa de Venezuela. Ese sería como un poco el enfoque. Entonces no es que la industria petrolera, y fue precisamente el problema de 2002, cuando se dio con la gente del petróleo, que querían hacer políticas paralelas al gobierno como tal de Chávez de esa época, ¿no? Y por eso se dio el paro petrolero. Entonces las deudas que pueda tener PDVSA las asume el Estado venezolano a través del Ministerio de Hidrocarburos, que fue reestructurado y recientemente reimpulsado de alguna manera. Y así tenemos que cualquier asunto que tenga que ver con la deuda de PDVSA pasa a ser la deuda del país. Y del manejo de cómo solventar esos problemas son temas que atañen directamente a la política del gobierno de Venezuela, en el Estado venezolano, ¿sí? El gobierno. Entonces, es un tema que tiene que ver con situaciones también en la actualidad. El tema de la acumulación de pagos atrasados, que los puede tener, y que tiene que ver también con el asunto internacional, de la geopolítica, de las sanciones ilegítimas que hay aplicadas sobre el país, o de los manejos quizás erráticos también de estos años dentro de la industria. Ambos factores se han concatenado para traer una grave crisis en el tema económico. Bueno, jóvenes de comunicaciones de la ULA, de este curso, esta es nuestra apreciaciones, gracias por confiar en nuestro trabajo, Alejandro y los compañeros de ese grupo. Y bueno, mucho éxito en sus estudios y que salgan adelante, pues. Ha sido un placer tenerte hoy, internacionalista Francisco González, en esta grata entrevista. Pero como vemos, Venezuela y el petróleo no solamente ha sido una riqueza, sino también un conflicto, modernización y esperanza dentro del país.